Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Arte de la Novela. El año pasado lo dedicamos a novela y arte. Y este año vamos con un asunto igualmente apasionante, un poquito más complicado, seguramente, porque no hay tantos ejemplos como es novela y música. Es un placer, por cierto, ver esta aula otra vez llena de gente, después de casi 2 años de desolación y de virtualidad fría. Bien, pues vamos en este curso a abordar cómo distintos novelistas de distintas tradiciones han abordado la representación de un problema tan complejo de abordar como es la música en la novela, en la ficción. Lo vamos a hacer a través de ejemplos de clásicos del XIX y sobre todo de autores del siglo XX. Autores, algunos de ellos muy conocidos, como Tolstoy, como Thomas Mann, otros menos conocidos, más contemporáneos, músicas en general también populares, conocidas de todos, pero también descubriremos seguramente compositores menos divulgados. Y creo que va a ser un curso muy interesante porque realmente acercarse a la música a través de su representación dramática en la novela supone una aventura especialmente estimulante. La música es un fenómeno, un antropológico universal, es decir, es algo que está en la humanidad desde que apareció la humanidad. Y por tanto, precisamente por eso, porque es algo tan cercano, es algo al mismo tiempo muy difícil de comentar, de explicarnos a nosotros mismos qué nos ocurre con la música, qué nos ha pasado a lo largo del tiempo con la música. Y sin duda la novela, que es un instrumento, la narración, la ficción, es un instrumento de conocimiento importantísimo, sobre todo a partir de la modernidad, se convierte la novela en un gran instrumento de conocimiento. Sirve, como hemos visto ya en ediciones anteriores, en la edición anterior sobre pintura, sobre arte, para indagar en torno a cuestiones estéticas de una manera particularmente detallada y profunda. Vamos a hacerlo ahora con la música y para empezar hoy tenemos a uno de esos clásicos del XIX, a Etta Hoffmann y la música. Hemos puesto un título general porque enseguida veremos que el autor abordó la música desde muy distintos prismas y tiene una obra narrativa relacionada con la música de una manera particularmente rica. Y para ello tenemos con nosotros a Cecilia Dreymüller, a la que ya conocéis algunos de vosotros, o muchos de vosotros, que habéis hecho los cursos de grandes civilizaciones, también de novela el año pasado. Cecilia es profesora del Goethe Institut y es una de las grandes especialistas en las relaciones entre la literatura española y la literatura alemana. Es especialista en Peter Handke, en Bertolt Brecht, es especialista en literatura alemana contemporánea, es traductora de Ingeborg Bachmann. En fin, es una de las autoridades que tenemos en este país sobre literatura alemana y además es hispanista y por tanto pocas personas como ella nos pueden hablar de un asunto tan apasionante, tan contagioso como es la relación de Etta Hoffmann con la música. O sea que muchas gracias, Cecilia, por estar aquí para inaugurar este curso y espero que todos los disfrutemos mucho. Una última cosa. Al final, si queréis, habrá turno de preguntas en todas las sesiones de este curso. Genial. Sí, gracias, Andreu. Aquí estamos de nuevo y para abrir este curso, abrir este ciclo sobre literatura y música con Etta Hoffmann, casi creo que es obligado. Y no lo digo desde el punto de vista de la germanística o de mi interés por la literatura alemana, sino porque realmente creo no hay otro autor en la literatura occidental donde la obra esté fundida de tal manera la música y la literatura como en Etta Hoffmann. Él tiene cantantes
maestros de capilla, músicos de todo tipo en cada cuento, en cada crítica musical con la que él empezó y hasta cambió su nombre. Vamos a mirar aquí, vamos a mirar aquí el nombre y un retrato de él. Hasta cambió su nombre, Ernst Theodor Wilhelm, en Ernst Theodor Amadeus, por su amor, su veneración por Mozart. Es más, yo creo que de no haber sido, ¿no se oye bien? De no haber sido tan adversas las circunstancias de su carrera musical, cuando él empezó y se propuso ser músico, no habríamos conocido al escritor. Escuchémoslo en sus palabras. ¿Qué cosa más maravillosa es en verdad la música? Cuán escasamente puede el hombre sondear sus profundos misterios. Pero ¿no vive ella acaso en el pecho mismo del hombre y colma el interior de éste con sus visiones prodigiosas, a tal punto que el hombre vuelca hacia ellas todo su ánimo y una nueva vida transfigurada lo libera del opresivo tormento de lo terrenal? Sí, una fuerza divina se apodera de él y con piadoso ánimo de niño se entrega a aquello que el espíritu despierta en su interior. Consigue de este modo hablar la lengua de este reino desconocido romántico de los espíritus y convoca de manera inconsciente, como el aprendiz que ha leído en voz alta el libro de magia de su maestro, todas las espléndidas visiones de su alma, de suerte que éstas desfilan en corro alrededor de su vida y colman de una nostalgia infinita e inefable a todo el que logra contemplarlas. Hablar así de la música solo lo puede un músico de temperamento exaltado. Y así habla Hofmann a través de su maestro de capilla, Johannes Kreisler. Bueno, aquí tenemos un retrato de Ernst Theodor. A través de su maestro de capilla, Johannes Kreisler, el coprotagonista de los puntos de vista y consideraciones del gato Murr, una novela protagonizada por un gato. Hofmann, en este personaje, en Kreisler, virtió su alma de músico y sus dudas y sus frustraciones, porque sus anhelos de compositor solo se cumplieron a medias. Hoy conocemos a Hofmann como gran escritor romántico, mientras sus composiciones en buena parte están olvidadas. Injustamente, como yo creo, vamos a escuchar una deliciosa pieza de Hofmann, el trío, a ver, aquí estamos. El gran trío en mi mayor.
Bueno, aquí lo tenemos que interrumpir. A ver, volvemos. Si la técnica no me falla, aquí estamos. Sí. ¿Quién era este genio polifacético de cuya locura poética, como decía el gran Jean Paul, hablaban unos con máxima admiración, sus amigos de la Montfouquet, Adalbert von Chamisso, Heinrich Heine, y otros como Goethe, con extrañamiento distante? De hecho, Goethe se negó a conocer a Hoffmann. En parte, seguramente, porque Goethe detestaba lo irónico, mientras Hoffmann había elegido a la ironía como su principal instrumento de incisión. Y es que la ironía en la literatura es un invento de los románticos, y los contemporáneos de Hoffmann tardaron su tiempo en acostumbrarse a ella. Así al menos se lo echa en cara a las mujeres uno de los hermanos de San Serapión en el diálogo de la ironía de las hembras. Y cito: los amigos elogiaron al terminar Ciprián el tono sabroso que impregnaba todo el relato. Theodor, en cambio, creía que las muchachas y señoras encontrarían mucho que objetar. Toda la parte final contenía una profunda ironía y esto les disgustará sumamente. Si quieres aplicar el rasero de lo que les gusta a las hembras, replicaba Ciprián, tendrás que desterrar toda la buena ironía de la que emana el más hondo, el más deleitoso humor. Pues para esto ellas no tienen, al menos generalmente, antena alguna. No tenemos muchos retratos de Hoffmann, han visto ya 2 de ellos, pero sabemos bastante bien cómo era. Por los alter ego literarios como Kreisler o los 4 miembros de la famosa tertulia Hermanos de San Serapión, o como este Theodor, es que hay muchos que se llaman Theodor, muchos personajes en su obra se llaman Theodor, como él mismo, como este Theodor del relato La Fermata, que nos habla de sus años de aprendizaje musical, un alter ego de Hoffmann. Y les cuento. Nadie se extrañó, comenzó Theodor, de que yo finalmente dejara todo de un lado y me dedicara por completo a la música, pues ya de este muchacho apenas hacía otra cosa y aporreaba día y noche el viejo chirriante y desafinado piano de mi tío. En la pequeña localidad, Hoffmann era de Königsberg, en la pequeña localidad estábamos mal en cuestión de música. No había nadie que me hubiese podido enseñar excepto un viejo y extraño organista. Pero era un estéril pedante y me torturaba mucho con tocatas y fugas tristes y disonantes. Sin dejarme intimidar por eso, resistí fielmente. A menudo me parecía totalmente extraordinaria una composición, especialmente del viejo Sebastian Bach.
me parecía casi una narración fantástica y terrorífica. Me daban escalofríos a los que uno se entrega tan gustosamente en los tiempos fantásticos de la juventud. Bueno, este pequeño autorretrato como joven artista o joven compositor de la Fermata. Aquí tenemos otro autorretrato de Hofmann de 1805, o sea que aquí tiene unos 30 años. La época del romanticismo no ha dado otra personalidad artística más genial y al mismo tiempo más prototípica del espíritu romántico que Hofmann. Pues él encarna su principal problemática y, curiosamente, su exitosa superación. El dilema entre sueño y realidad o entre el arte y la vida. Este hombre excéntrico, de sensibilidad exquisita e imaginario inagotable, era en su vida burguesa un reconocido jurista. En sus últimos años hasta era consejero jurídico del rey de Prusia. Por las tardes, sin embargo, se convertía en otro, en un hombre que podía desdoblarse en compositor, pintor, cantante tenor, director de teatro, dramaturgo, técnico de escenario, maestro de capilla, escritor, crítico y caricaturista. Aquí una autocaricatura de 1811. El talento para la caricatura, por cierto, en la que se revelaba ya muy pronto la agudeza de observación de Hofmann y su gran conocimiento del alma humana, resultó ser un entretenimiento un poco peligroso para el joven aspirante a consejero jurídico. En 1802, a punto de recibir su nombramiento, a punto de casarse y establecerse como correspondía al hijo de una familia de juristas, estas caricaturas de 3 consejeros reales le costaron a Hofmann la carrera de funcionario. Tardó 10 años en recuperar la posición. Para bien del arte, creo que hay que decir, pues el destierro a un puesto de provincias con el que fue castigado precipitó su frustración con el funcionariado y le hizo buscar trabajo como músico. Primero como maestro de capilla y cuando este puesto se esfumó en los tiempos revueltos de las guerras napoleónicas, también como escritor. Sea con la pluma, sea con los pinceles o en el teclado de un pianoforte, Hofmann trabajaba siempre muchísimo. Es inimaginable hoy todo lo que llegó a producir. Especialmente las composiciones forman un buen catálogo. Es por eso que su carrera literaria despegara tarde, cuando ya tenía 38 años, pero una vez enfilada, nada puede pararla, porque él escribe y escribe. Entre 1814 y 1822, que es cuando muere, llega a completar 5 grandes volúmenes de historias fantásticas y tuvieron un éxito inmediato. Hofmann, al final de su vida, era un escritor de bestsellers, con todo lo bueno y lo malo que conlleva esto. Y a pesar de su nulo interés por la política se metió en sus cuentos, en forma de esos retratos sociales paródicos, de esas burlescas proyecciones de pueblos ideales con gobiernos ideales. Sus cuentos, desde luego, contenían la suficiente carga política como para causarle problemas con la censura y como para asegurarle al mismo tiempo la aclamación de sus contemporáneos que reconocían perfectamente las alusiones al anacrónico y represivo
sistema absolutista de los estados alemanes. Estamos hablando de la época alrededor de 1800. Hay, bueno, la invasión napoleónica, las guerras napoleónicas. Después de las guerras napoleónicas, después del Congreso de Viena, vino una época de gran represión de libertades individuales, ¿no? La censura del Estado policial. Y para los artistas, luego, esto era una forma de vivir nada fácil. De ahí, por ese contenido o por esa carga política, no es de extrañar que su obra entusiasmara a tanta gente. Por un lado, hemos dicho, su genio musical atraía a los compositores, y no solo a Tchaikovsky y Jacques Offenbach, sino también a Schumann y a Wagner, a Delibes y a Hindemith, hasta el día de hoy. En 2017 se estrenó en Düsseldorf el musical El hombre de arena, Der Sandmann, de Robert Wilson. Robert Wilson sí que le suena porque eso es un señor que ha estado también en Barcelona y sigue dando guerra y sigue llevando clásicos al escenario, y ha hecho una versión con la compositora Anna Calvi del hombre de arena. Vamos a ver unas escenas de esto. A ver. Es un vídeo, es muy bonito, como, bueno, las imágenes valen la pena. Aquí está. Han reconocido que hay muchos elementos en la obra de Wilson de lo que hay en la obra de Jacques Offenbach, pero esta puesta en escena parece un poco Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Vuelvo aquí. Vale. Sí, antes de hablar de la influencia de Hoffmann sobre los músicos, también quiero mencionar al menos, ¿no?, que la influencia de Hoffmann en los escritores, desde luego, no fue menor. Incluso a través de otros escritores, Hoffmann llega
a los músicos también. Ningún escritor alemán del siglo XIX, aparte de Goethe y Schiller, los grandes, ejerció una influencia tan importante como Hoffmann. Edgar Allan Poe lo consideraba su maestro. Charles Baudelaire se impregnó de su estética del mal, la de los cuentos. Las obras de Gogol en Rusia y de Dostoyevsky son impensables sin el realismo fantástico de Hoffmann. En España, eso sí, se le descubrió tarde, a pesar de la admiración de Zorrilla y de Becker por los cuentos de Hoffmann que él leía del francés. Se tradujo primero al francés. Solo hacia finales del siglo XX se completó la traducción de su obra al castellano y ahora finalmente también existen buenas traducciones al catalán del Trencanous y el rei dels ratolins o als elixirs del diable. Pero escuchemos algo más del músico E.T. Hoffmann antes de seguir con el Hoffmann escritor, porque su obra más exitosa fue una ópera y se llama Undine. Y esta, como no, se basa en un cuento romántico. En esta ópera, que se estrena en 1816, se cumplió el sueño de Hoffmann de darse a conocer ante el gran público como compositor. Undine se estrenó en Berlín en el cumpleaños de Federico Guillermo III. Y en este cuento de Friedrich de la Motte Fouquet, entonces ya un famoso escritor romántico, Friedrich de la Motte Fouquet escribe este cuento sobre la ninfa de agua Ondina, que se enamora de un humano, el caballero Huldbrand, y este se casa con la hermosa muchacha que había encontrado junto a un lago. Ondina tendrá un alma inmortal a través de la unión con el humano, pero el desenlace desgraciado está programado por la desigualdad de la pareja. Desigualdad de pareja es un tema muy importante también en la literatura romántica. Ondina regresa al reino del agua al comprender que su caballero está enamorado de otra. Vamos a escuchar al menos un poquito de la obertura. Es preciosa realmente. Vamos a ver. Y esto no es vídeo. No es vídeo.
lo dejamos aquí. Como han escuchado, es una partitura preciosa. Ondina no se puede ver mucho, pero sí en el siglo XX se ha redescubierto, uy, qué he hecho ahora, se ha redescubierto en el siglo XX y a lo mejor es interesante saber que Ondina es considerada la primera ópera romántica. Los ambientes fantasmagóricos de lo que él llamaba su ópera mágica de Hoffmann inspiraron luego a Carl Maria von Weber para componer su francotirador. La partitura es muy, muy, muy atractiva, con muchos detalles así de comentarios orquestales, con cambios de tiempos y tonalidades. Es preciosa realmente. Y en el lenguaje musical habrán reconocido, ¿no? La afinidad con Mozart y evidentemente también con Beethoven. Hoffmann era un gran estudioso también, un gran crítico de música. Además, aquí ya Hoffmann trabaja con códigos musicales para cada personaje y cada situación. Es una forma temprana de leitmotiv que copia Carl Maria von Weber y que luego Wagner, evidentemente, se queda con esa idea y la eleva al sistema. El éxito enorme que tuvo Ondina en su momento, entusiasmó tanto el público como la crítica, se debía en parte también al escenario, a la escenografía de Schinkel. Schinkel es el arquitecto de la remodelación de Berlín del clasicismo alemán. Y Schinkel le hizo estos dibujos se guardaron, construyó con Hoffmann y la Ópera de Berlín estos fabulosos escenarios en la que Hoffmann podía realizar su idea de una obra de arte integral que en este momento era novedosa y que luego también Wagner retoma, ¿no?, para su proyecto operístico. Desde luego, aquí Hoffmann encontró una escenografía que por primera vez dio un marco estético adecuado a sus ideas musicales, pero también fue la última vez porque desgraciadamente en un incendio se quemó todo y Ondina nunca más en el siglo XIX se volvió a poner en los escenarios hasta el siglo XX. Y ahora sí, en Francia, por cierto, son bastante seguidores del Hoffmann literario y del musical, y en Francia se pueden encontrar buenas versiones, tanto grabaciones como en los teatros de ópera. Y pasamos ahora ya al Hoffmann literario, porque Hoffmann llega a la escritura, a la ficción, de una forma un poco accidentada. Sus primeros dos relatos se llaman El caballero Gluck, dedicado a Christoph Willibald Gluck, y Don Juan, dedicado a la ópera de Mozart. Y en esos dos primeros relatos se percibe muy bien que el maestro de capilla Hoffmann estaba trabajando en esa época como crítico musical, necesitaba un ganapán desesperadamente en una situación más que precaria. Había estado 2 años viviendo en Berlín sin ingresos, había probado fortuna como músico, pero claro, Berlín estaba ocupada por las tropas napoleónicas y no tuvo éxito. Y luego, cuando le llega por fin el primer llamamiento como maestro de capilla en la lejana Bamberg, en el sur de Alemania, llega allí y se da cuenta que su puesto está en manos de otro. Alguien había ocupado su puesto. Entonces él, lejos de resignarse, se empleó a fondo como crítico musical. Empezó a escribir estos estudios sobre Beethoven y sobre Gluck, sobre Mozart,
Y luego, empujado por esta admiración entusiasta, se pasó al relato. Y en eso, Hoffmann, a pesar de su fama de soñador, siempre ha tenido un olfato infalible por lo que gusta a la gente. Así que él siguió la nueva moda de los relatos fantásticos que venía de Inglaterra y creó un personaje como el Caballero Gluck. Este misterioso caballero, en traje rococó, envuelve una tarde de otoño en un café berlinés al joven narrador en una conversación sobre la miserable práctica musical en Berlín. Christoph Willibald Gluck llevaba 200 años muerto en 1809, cuando se publica el relato que se llama Recuerdo del año 1809. Pero ese detalle no molesta aparentemente al oyente, al joven acompañante del caballero Gluck, que está, y ahora cito, muy conmovido por el extraño comportamiento del hombre y las manifestaciones fantásticas de un raro talento musical. El viejo despotrica contra los profanadores del reino sagrado, la música, y recomienda a su joven acompañante a aspirar a entrar en contacto con lo eterno, lo inefable. A medida que avanza el relato, se va difuminando poco a poco la frontera entre imaginación y realidad, y ya encontramos toda la magia del narrador Hoffmann en este Caballero Gluck, que la mayor parte del relato, de hecho, desgrana la obra del compositor Gluck, o sea, las grandes delicias de sus composiciones y lo que está desfasado en este momento, lo compara con la música actual, evidentemente sus grandes héroes, Beethoven y Mozart. Y por eso la gran pasión de Hoffmann es Mozart, y su segundo relato lo dedica a lo que él llama la ópera perfecta de su tiempo, que es el Don Giovanni. Buena parte del texto de este relato, Don Juan, puede leerse como una muy amena reseña del Don Giovanni. Se presenta en forma de carta de un entusiasta a un amigo, a quien cuenta cómo casualmente durante un viaje en un pueblo asiste a una representación de Don Giovanni por una troupe italiana. Nada más empezar la función, el narrador queda prendado de la cantante del papel de Donna Anna. Y de repente, por arte de magia o de su imaginación, la tiene sentada a su lado en el palco. Conversan y una vez terminada la función, el narrador vuelve al hotel, el hotel que es una casa contigua. Ahí se explaya en la carta al amigo, que otra vez se llama Theodor, sobre la obra. Querido Theodor, solo ahora creo haber entendido la maravillosa obra del divino maestro en toda su profundidad. Solo un poeta entiende a otro poeta. Solo un espíritu romántico puede penetrar en lo romántico. Solo el espíritu poéticamente exaltado que recibió la consagración en el templo puede entender lo que expresa el consagrado en el éxtasis. También en este cuento se borran sutilmente las fronteras entre la imaginación del exaltado narrador y la realidad. ¿Ha estado la primadonna en el palco y ha conversado el narrador con ella? No lo sabemos. El caso es que esa misma noche ella muere de tisis. Su entrega al canto la mató. Supongo que reconocen la pauta, ¿no?
la joven y bella cantante que muere por su amor a la música. Es la que encontramos en Le Conte Hoffmann, ¿no? En los cuentos de Hoffmann, en el tercer acto con la cantante Antonia. Y ahora que hemos entrado en el ambiente de la ópera de Offenbach, vamos a meternos un poco más. Jacques Offenbach, aquí lo tenemos. Jacques Offenbach conectó con los cuentos de Hoffmann por partida doble. Él era alemán, había nacido en Colonia y había leído de niño ya los cuentos infantiles de Hoffmann, El Cascanueces, otro cuento muy importante, una novela muy bonita infantil que es El Maese Pulga. Pero al vivir Offenbach desde sus 14 años en París, donde completó su formación musical, se contagió de la afición de los franceses por los cuentos fantásticos de Hoffmann, porque Hoffmann gozaba en Francia de un prestigio literario como solo Goethe enorme. Era admirado por los poetas románticos, por Dumas, por Balzac, por Nerval, y ellos hicieron de él un autor verdaderamente popular. La versión del Cascanueces de Alexandre Dumas, y no sabía que él había hecho una versión del Cascanueces. Esta versión de Alexandre Dumas la leían todos los niños franceses. O sea, Offenbach sabía que su público estaba más que sensibilizado para el personaje de Hoffmann y sus historias. Además, en 1870, Leo Delibes había ya cosechado grandes éxitos con su ballet Coppelia, basado también en El hombre de arena. Veamos ahora la primera escena de esa historia, ¿no? Donde el estudiante que se enamora de la muñeca del inventor Coppelius, dejando de lado a su verdadero amor. El ballet es precioso. Aquí además tengo una muy curiosa coproducción con el Liceo. Aquí. Y ahora tendré que salir, ¿no? Da igual, solo son los créditos. Vale, da igual.
Y aquí la tenemos. Aquí la tenemos la muñeca. Y lo cortamos. Lo encontrarán en internet, yo lo he encontrado en internet, es una cosa verdaderamente curiosa, muy, muy años 70, pero tiene mucha gracia. Aquí. Delibes, en su versión de Coppelia, se atuvo bastante al argumento del original, que es la historia del traumatizado chico, ¿no?, que se enamora de la muñeca, pero Offenbach y su libretista Jules Barbier hicieron una especie de sofrito de varios cuentos, de forma genial, pero es un sofrito igual, de varios relatos de nuestro Ernst Theodor. Y veamos ahora cuáles son. Empecemos con el principio de la ópera. Aquí tenemos el cartel del estreno en 1881 en París. En la primera escena, en el prólogo, reconoceremos la taberna de Luté, que lo llaman en la pronunciación francesa, que es la taberna berlinesa Luther y Wegner, donde se reúne Johannes Kreisler con sus amigos y donde Hoffmann, el verdadero Hoffmann, solía trasnochar con su círculo de amigos. Esta taberna existe, realmente todavía existe. En la Segunda Guerra Mundial había sido bombardeado el edificio, pero lo reconstruyeron y aquí hay una imagen de Hoffmann con su amigo, el actor Devrient. Ah, sí, no. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Perdón. Ahora, mejor, ¿no? Sí, aquí se ve. Se ven los dos en Luther y Wegner y eso es la escena con la que abre la ópera de Offenbach, Le Conte d'Hoffmann. La taberna está llena de estudiantes, ¿no?, en la versión de Offenbach con Barbier. Y Hoffmann está caracterizado con ese maravilloso don de cuentacuentos que conocemos de la tertulia de los hermanos de San Serapión y del maestro de capilla Johannes Kreisler. Los amigos reunidos en la taberna le piden a Hoffmann que les levante el ánimo con una historia y él les canta una versión de un cuento de Hoffmann que se llama El pequeño Zacarías, llamado Cinabrio. Es una versión, yo siempre digo jibarizada, porque casi es irreconocible. La famosa chanson de Klein Sack es este cuento que contiene una sátira burlesca sobre los impostados estados, mini estados que había en esa época en el Imperio Alemán. El pequeño Zacarías llega a ministro a pesar de que es un niño deformado, pero un hada, por compasión con su desgraciada figura, aquí vemos el hada, es un dibujo de Hoffmann, un hada lo ha dotado de un encanto. Y gracias a ese encanto, ese malvado bicho del Zacarías aparece siempre agudo, hermoso y noble en la percepción de los demás. Hoffmann mezcla en la descripción del pequeño Zacarías además un personaje de una canción popular alemana. Aquí escuchamos ahora el famoso aria, la chanson de Klein Sack, y que la vamos a escuchar con Alfredo Kraus, porque evidentemente esto es obligado. Alfredo Kraus en un papel que bordaba, yo lo he visto aquí en el liceo, en el 88 creo, y Alfredo Kraus, no sé, ya tenía, 60 años, algo así, y se saltó a la mesa. Cuando cantó la chanson de Klein Sack, saltó, de un salto se subió a la mesa, fue impresionante. Vamos a ver, aquí está. La calidad del vídeo no es muy buena, pero igual, solo vamos a poner.
À la cour d'Eisenach. Un petit abordon qui se nommait Kleinsack. Il était coiffé d'un colbat et ses jambes faisaient clic-clac, clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà, Kleinsack. Clic-clac, 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 clic-clac. En guise d'estomac. Ses pieds ramifiés semblent sortis d'un sac. Son nez était noir du tabac et sa tête faisait cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà, voilà, Kleinsack. Cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà. Il avait trop bu de Genièvre ou de Rac. Il fallait pas flotter le pont de son frac. Comme des herbes dans un lac, le monstre faisait flic-flac, flic-flac, flic-flac. Voilà, voilà, Kleinsack.
Flic-flac, flic-flac, voilà, voilà. Quelle Bueno, impresionante. Impresionante esto. Sí, como has visto, ¿no? En medio de esta área hay Offenbach introduce un recurso muy típico de los cuentos de Hoffmann, que es el relato dentro del relato, ¿no? Es el arte de narrar de Hoffmann es siempre, ¿no?, de más historias, y es es un arte bueno, totalmente oral, ¿no?, entre los amigos, donde una historia enlaza con la otra. Y al contar la historia del Klein Sack, Hoffmann, ¿no?, es sobrecogido por un recuerdo y empieza a divagar, y le aparece la imagen de esta amante perdida, la cantante de la voz sublime, que nos remite la historia de Antonia, la que muere por amor al canto, y esa es del relato El consejero Crespel, o sea que no es de la historia del hombre de arena. Aquí hay una foto de 1881 del estreno de la ópera. Vale, y tras esta escena con los amigos, ellos le piden, ¿no?, que cuente la historia de esta amante, y él les responde, ay, sí, es verdad. Aquí estamos. Y él les responde, ma maîtresse, non pas, dites mieux trois maîtresses, ¿no? No es una amante, sino son tres amantes, las tres facetas de la misma o de una misma mujer, la artista, la muchacha y la cortesana. Y estas ahora desfilan en la ópera delante del espectador. Empieza la ronda con una fiesta en casa del constructor de autómatas Spallanzani, ¿no?, donde Hoffmann, el músico exaltado, se enamora de la bella Olimpia cuando ésta canta. Bueno, esto sería una de las miles y miles de imágenes y de versiones de la muñeca Olimpia, que por cierto la que más a mí me apasiona es la versión de la Nathalie Dessay, que hizo hay una grabación en Arles, en el Festival de Teatro de Arles. Si la encuentran, la van a disfrutar mucho. Yo he escogido ahora una más reciente, del año pasado, de la Ópera de Hamburgo. Canta Daniele Finzi-Pasca y dirige Kent Nagano. Evidentemente les he escogido el área de la Olimpia. Aquí. Un poco bajo, ¿no?
Bueno, aquí la vamos a cortar. Ya le falta aquí la gasolina. Este episodio de la muñeca sí que está en El hombre de arena. Sí, lo vuelvo a poner. Este episodio de la muñeca está en el relato de Hoffmann, El hombre de arena, ¿no? Aquí también además un dibujo de Hoffmann con la escena clave del relato, que es cuando el protagonista del relato se llama Nathanael, y el Nathanael niño observa en casa de su padre hace experimentos alquimistas, aquí se ve como una especie de estufa con mucho humo y tal, y recibe a un amigo que es el doctor Coppelius, y en esta noche que el niño en secreto observa a estos dos señores, se produce una explosión y el padre muere en este incidente. Y este es el momento traumático, y a partir de ahí todas esas obsesiones del Nathanael adulto se explican, porque el Coppelius en este momento, la explosión, o antes de la explosión, ve el niño, agarra al niño y le dice: le vamos a sacar los ojos, ¿no? Es una cosa así como bastante inquietante, ¿no? Entonces el Nathanael adulto es un personaje irremediablemente paranoico. Freud escribe sobre el relato en su estudio del descubrimiento de lo inquietante en el origen del sujeto humano. Y la verdad es que da para muchas lecturas este relato. El chico, el estudiante Nathanael, que tiene una novia que se llama Clara, la de los ojos claros, él se enamora de una muñeca porque el doctor Coppola ahora le ha vendido unas lentes de color rosa, y lleva lentes porque no quiere ver con sus propios ojos que la realidad no corresponde a sus deseos. Pues la autómata Olimpia como compañía es mucho más cómoda, no molesta a Nathanael con opiniones propias como Clara. Así que
apariencia de relato de horror que indudablemente tiene El hombre arena, pero bajo esta apariencia es una divertida burla también de la sociedad burguesa de esta época, del 1800. Y al final del relato, Hoffmann, para no dejar lugar a dudas, añade un episodio, un pasaje, para reírse de las falsas apariencias de la sociedad burguesa. Y lo cito. Honorables damas y caballeros, dijo el profesor de poesía y elocuencia, ¿no se dan cuenta de dónde está el quid de la cuestión? Todo esto es una alegoría, una metáfora continuada. Y ustedes ya me entienden, sapientisat. Pero muchos de los honorables caballeros no se quedaron tranquilos con esta explicación. La historia del autómata había echado hondas raíces en su alma y, en efecto, inspiraba una despreciable desconfianza contra las figuras humanas. Para convencerse por completo de que no amaban a ninguna marioneta, que no amaban a ninguna marioneta, muchos enamorados exigían a su amada que bailara y cantara con algo menos de ritmo, que bordara o hiciera calceta mientras le leían en voz alta, que jugara con el perrito, etc. Pero sobre todo, que no se limitara a escuchar, sino que de vez en cuando hablara de manera tal que su forma de expresión presupusiera realmente pensamiento y sentimiento. El pacto de amor de muchas parejas se hizo más firme y encantador. Otras, en cambio, se separaron en silencio. Así que el relato, con ese relato, Hoffmann realmente consigue confrontar al lector con los abismos del inconsciente. Y creo que lo consigue hasta hoy porque es el tema también de la mujer objeto. Pero creo que ahora ya no estamos bien de tiempo. Nos vamos quedando cortos de tiempo, sí, porque el tema de los autómatas es un tema muy propio de la época y en la obra de Hoffmann abundan muñecas de estas o autómatas, especialmente en ese maravilloso relato, que si lo pueden leer, búsquenlo, que se llama Maese Pulga, está traducido. Y hay un relato también que se llama La autómata. Es una forma de mofarse también de la fascinación por la técnica, esa fascinación, ¿no? Por lo de que es el hombre que viene de la máquina, ¿no? El genio, la locura. Y eso viene todo eso de l'homme machine, ¿no? Del maîtrise y todo eso. En Hoffmann, la fascinación por esa historia de las máquinas y de los muñecos animados también se traslada a los relatos infantiles y es la historia del cascanueces. O sea, el cascanueces, como saben, ¿no? Tchaikovsky luego lo escogió como argumento para su ballet, pero el relato de estos dos niños que en una Navidad reciben de su padrino un cascanueces y unos pequeños soldados de plomo es verdaderamente encantador y no solamente es un relato para niños, como explica Hoffmann al final del relato. Aquí lo vamos a dejar porque solamente les señalo eso, Cascanueces de Tchaikovsky, y hay también otro relato de Hoffmann que ha dado para una obra musical que todos conocen, que es La contienda de los cantores, se llama el relato La contienda de los cantores, porque esto inspira a Wagner a escribir su ópera Tannhäuser. Tannhäuser, la gente siempre los estudiosos dicen, no, esto es el libro de Novalis, ¿no? Heinrich von Ofterdingen, pero esto solo es verdad a medias, porque Wagner, su autor preferido, su escritor de cabecera, era E.T. Hoffmann, desde su infancia hasta el final de su vida,
porque en los diarios de Cosima se puede leer que Wagner, hasta los últimos años de su vida, relee y relee los relatos de Hoffmann, y ese de la contienda de los cantores le inspira el Tannhäuser. Bueno, aquí lo dejamos, y si quieren hacer alguna pregunta, quedan 15 minutos. Vamos a pasar las preguntas. Sí. Hola. Ara sí, no? Si algú té alguna pregunta... Bueno, si no hay preguntas... Sí, aquí hay una pregunta, Sí. Sí. No, que me asombró un poco el caso de este sujeto, porque es un poco por fuera del estereotipo, ¿no?, del compositor famoso solo abocado a la composición, pero que en su multifacético ser, digamos, un poco nutre a otras obras que sí son más famosas, quizá. No sé si tú crees que esta dirección de su carrera hizo que se diferenciara mucho de otros compositores más conocidos como compositores. Bueno, si lo he entendido bien, es cómo se explica que digamos que la obra musical no tuvo ese desarrollo, ¿no? Y no llegó a realmente imponerse en su momento. ¿Lo he entendido bien? Sí. Pues realmente es debido a las circunstancias, porque Hoffmann tuvo la mala suerte, bueno, es una circunstancia histórica como muy difícil, como se producen todos esas contiendas, todos estos movimientos bélicos entre 1800 y 1814 o 13, ¿no?, que es cuando hay las últimas guerras napoleónicas, y es justamente cuando él intenta despegar. Y en su familia sí que él había recibido una formación musical y era un músico muy formado, muy completo, muy creativo, y siguió escribiendo a pesar de que nadie le hacía caso. Pero justamente cuando él busca trabajo en Berlín, como ya comenté, ¿no?, Berlín está ocupada por las tropas napoleónicas, la vida musical está por los suelos, no hay dinero, no hay nada de esto, y luego le llaman a Bamberg, y en Bamberg, que es una pequeña corte donde sí hay un teatro de ópera, donde él iba a dirigir el teatro de ópera, iba a ser maestro de capilla, pero llega y ahí hay un tío que es el favorito del duque y le ha ocupado el sitio. Y entonces Hoffmann en eso ya no tiene salida hacia el público, salida profesional. Él sigue escribiendo y sus contemporáneos lo aprecian, es decir, Carl Maria von Weber admiraba la ópera de Hoffmann, Wagner admiraba la obra musical de Hoffmann y cogía muchas cosas de allí. Hoffmann es como un eslabón, digamos en términos de historia musical, un eslabón entre Mozart y Beethoven y luego Weber y Wagner, ¿no? Pero la obra está allí y se sigue poniendo en escena y se sigue interpretando, sí. No sé. Bueno, pues gracias por su atención y venga.